Entrenando mi vida para vivir en deleite. De esto hablaremos hoy en Sembradores de Amor. Muy buenos días para todos y nuevamente aquí estamos conectadísimos trayendo esa porción diaria, esa palabra que va a traer esa calma, esa vida y esa paz a nuestro corazón. Así que venimos hablando acerca de una palabra preciosa que es un regalo que el Señor nos ha entregado este año y es que podamos vivir en deleite. Y ya hemos hablado que es el deleite y es como esa paz que el Señor nos da de poder disfrutar de lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero también hemos visto que el Señor también quiere que de todo eso que Dios nos ha dado nosotros podamos también compartirlo. Habíamos visto la semana pasada un versículo que me gustaría resumir poquitico y era acerca de las cosas que nosotros teníamos que quitarnos. Y eran 3 cositas importantes y lo habíamos leído en Isaías 58:9. Y la palabra decía que nosotros teníamos que quitarnos ¿qué? El yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Esas 3. Y a mí me gustaría desenglosarlas esta semana porque me parecen súper importantes, porque mira lo que vamos a encontrar. Entonces invocarás y te oirá Dios y clamarás y Él te dirá, heme aquí. Entonces mira que hoy vamos a hablar de la última y es el hablar vanidad, y hoy para compartir este tema maravilloso tengo a mi lado a Sara. Gracias, Sara, por acompañarnos hoy nuevamente en cabina. Muy buenos días, estoy muy contenta de volver aquí a este programa tan bonito y bueno, hoy queremos hablar de esa última partecita donde nos hablaba el versículo de hablar vanidad, y por eso hoy el título que traemos hoy se llama ¿Cómo entreno mi lengua? Porque estamos hablando de hablar. ¿Cómo entreno mi lengua para cambiar nuestra manera de hablar, de declarar y de decir las cosas? Entonces mire que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que tú tienes acerca de cómo entrenar nuestra lengua? Mi primera pregunta es, ¿cómo podría cambiar mis hábitos a la hora de hablar? Bueno, entonces yo creo que todos hagamos esa retrospección y hagámonos esas preguntas porque es importante. Nosotros a veces nos expresamos y no nos damos cuenta. Acuerda que nuestro depósito es lo que hay en nuestro corazón, de eso mismo vamos a hablar. Entonces mira que cuando nosotros tenemos ese constante contacto con la palabra de Dios, por eso este espacio es tan bonito, porque pues todo el día hablamos de otras noticias, pero qué lindo que podamos dedicarle unos minutos a la palabra de Dios. Y mira que cuando nosotros tenemos ese contacto, por eso ustedes los que están escuchándonos aprovechen este espacio tan pequeñito de tener ese contacto para que empecemos a cambiar nuestra manera de hablar. Entonces, todo el día muchas veces nosotros escuchamos gritos, escuchamos chismes, escuchamos, o sea, como otra atmósfera, ¿cierto? Entonces, pues delante de cualquier persona, pues realmente eso no alimenta ni nutre nuestra mente para nada. Entonces, cuando nosotros empezamos nuestro día y le dedicamos esas pequeñas palabras de agradecimiento, leemos un versículo diario, vamos a nosotros a cambiar nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra mentalidad y vamos a cambiar los nuevos hábitos, porque la Biblia, la palabra de Dios, es una instrucción diaria que tenemos todos los seres humanos para vivir mejor, porque ese es el propósito de la palabra de Dios. Entonces mira lo que nosotros podemos sembrar en nuestros hijos, en los padres y en todo el pueblo, en todas las personas. Mira, hay un versículo en la Biblia que dice: el padre del justo experimenta gran regocijo, quien tiene un hijo sabio se deleita en él. Mira que nosotros los padres nos deleitamos cuando nuestros hijos son sabios, pero la sabiduría viene de lo que nosotros hablamos, porque es el depósito que tenemos, es lo que nosotros pensamos. Entonces tu pregunta era, ¿qué hábitos? Entonces mira, para ello necesito cambiar mi forma de pensar, mi mentalidad, pero también necesito llevar eso a una práctica. Entonces, el primero sería a través de la fe, ¿sí?
porque la fe me insta a mí a hablar de manera positiva, un lenguaje positivo, un lenguaje de fe, un lenguaje de esperanza. El segundo sería la lectura bíblica, porque en la lectura bíblica yo estoy entrenando y estoy depositando ese nuevo lenguaje para poder hablar. El tercero sería la práctica de la palabra, lo que hacemos acá, ponemos en práctica la palabra en ejercicios diarios para que se nos quede grabado. El cuarto sería dominando mis impulsos, porque mira que dentro de todas esas cosas bonitas que el Señor nos ha regalado, ese es el dominio propio. Y gran parte de nuestros errores, de nuestras tristezas y vicisitudes están en cuando no sabemos manejar nuestros impulsos. Una persona que no sabe dominar sus impulsos es capaz de destruirlo todo. Y mira el otro, dice, enfocándome en la gratitud. Cuando nosotros cambiamos nuestro lenguaje, en lugar de estar hablando desesperanza, tristeza, enfermedad, pues enfoquémonos en la gratitud. Una mente sana tiene como resultado un alma, un espíritu y un cuerpo sano. Porque lo que pensamos es lo que nosotros pues vamos a impactar y lo que vamos a estar declarando, porque estamos hablando de este órgano tan precioso que Dios nos dio, que es nuestra lengua. Y el último sería orando para recibir la ayuda del Espíritu Santo, porque mira que el Señor nos dejó esa preciosa presencia del Espíritu Santo para que sea nuestra guía, porque solos no podríamos. O sea, no es fácil tú empezar a leer la palabra de Dios y pues muchas veces nos vamos a encontrar con interrogantes que como que no la vamos a entender. Entonces mira que una de estas partes importantes de poder nosotros disfrutar el deleite es que nosotros aprendamos a hablar lo bueno, a cambiar nuestro lenguaje para no hablar vanidad. Pues yo concluyo que necesitamos tomar la decisión de cambiar nuestra mente y generar más prácticas de fe. Estamos analizando un versículo precioso en Isaías 58, 9, y porque estamos deleitándonos en este año con todas las cosas maravillosas que Dios quiere para nosotros, deleitarnos en Él, pero también aprender nosotros a dar de lo que Dios nos ha entregado a nosotros para deleitarnos. Entonces estamos analizando el versículo y la palabra de Dios dice: entonces invocarás y te oirá Dios, clamarás y Él te dirá: heme aquí, si quitaras de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. El hablar mal, el entrenar nuestra lengua para hablar esa bendición. Y hoy quiero tratar el segundo, que es el dedo amenazador. Entonces muchas veces nosotros decimos que de pronto sintetizamos que el versículo solamente se refiere cuando nosotros estiramos el dedo, pero nosotros podemos ampliar el contexto y podemos decir que no solamente se trata de señalar con el dedo, sino también señalar con nuestra lengua, ¿cierto? De acusar, de juzgar, de culpar, de amenazar, de condenar, ¿cierto? De intimidar, de criticar, de manejar malas palabras, de dominar, de humillar y de ser desagradecidos. Eso hace parte de esa amenaza que los seres humanos tenemos, ¿cierto? Porque eso solamente le pertenece a Dios. Dios es el juez y es al que le pertenece ese señalamiento. Entonces mira que dentro de las cosas que a nosotros Dios nos enseña que Él aborrece, y es sembrar discordias, ¿cierto? Es la lengua mentirosa, es la mente perversa, es provocar peleas e indiferencias entre los demás. Y me puse a analizar sobre el contexto de esta palabra, ¿cierto? Del dedo amenazador, ¿cierto? Y de verdad que se amplía un gran número de pensamientos, de análisis, y me gustó una versión donde decía ser desagradecido, y mira que aprendí que ser desagradecido es una amenaza.
hay una gran diferencia entre ser agradecido y vivir en la queja. Ser agradecido contribuye a un bienestar. Cuando uno vive en la queja constante, pues científicamente o biológicamente nosotros activamos el sistema nervioso simpático, que ya habíamos hablado que este sistema en nuestro cuerpo nos ayuda a nosotros a estar en alerta, pero en una alerta positiva que nos advierte del peligro. Pero cuando nosotros vivimos en constante queja, este sistema simpático, porque tenemos dos, el sistema simpático y el parasimpático. El sistema simpático, cuando nosotros soltamos esa adrenalina total de queja, de ser desagradecido, de vivir juzgando, de vivir señalando, de vivir acusando, pues vamos nosotros a estar atentos a eso, ¿cierto? Entonces el sistema nervioso entra como en un estado de alerta, para que me entiendan. Y entonces ahí es cuando empezamos a tener los dolores de cabeza, cuando el cuerpo se empieza a inflamar, y la salud se daña. No solamente va a atentar contra la paz mental, sino también contra nuestro cuerpo. Mira que ayer estaba yo les comparto a ustedes muchas cosas de las que Dios me regala y que también yo aprendo en una maestría que Dios me está permitiendo hacer, que es sobre neurolingüística. Y mira que hay un autor que se llama Sapolsky, y él habla que cuando nosotros activamos nuestro sistema simpático, nosotros generamos un estrés constante. Y entonces cuando nosotros entramos a él dice así en el contexto del libro Sapolsky, para que lo busquen. Él dice que cuando nosotros generamos ese estrés, automáticamente se genera una insatisfacción profunda y empieza a dañarse tu salud, porque se activan los sistemas de alerta que no son sanos. Entonces empezamos a tener esas dificultades, y una de esas dificultades es que nosotros podamos disociar, que nosotros podamos permanecer en paz con los demás. Y yo les anuncié a ustedes que una de las cosas que Dios aborrece es provocar las peleas o diferencias entre los demás. Y mira que hoy en día cada vez vemos que más autores se pegan a las cosas de Dios, y eso es lo más precioso. Entonces mira que cuando el sistema nervioso, estábamos hablando del sistema, cuando nosotros activamos el sistema parasimpático, que este es un sistema que todos nosotros tenemos, que es donde nosotros reconocemos, ¿cierto? Estoy leyendo acá para que a ustedes les quede claro, es donde nosotros reconocemos la gratitud. Estoy leyendo el contexto del libro. Entonces dice que nosotros muchas veces, él daba ejemplos y decía que nosotros muchas veces dábamos por hecho el levantarnos. O sea, que era un hecho que nos levantamos y somos muy desagradecidos. Que dábamos por hecho la comida que nos comíamos en el día, cuando existían millones de personas en el mundo que comían una vez al día o no comían. Él daba esos ejemplos. Entonces me llamó mucho la atención, porque pues estamos nosotros socializando sobre este precioso tema para nosotros vivir ese deleite que es el regalo de Dios que tiene para nuestras vidas, ¿cierto? Entonces mira que nosotros nos hemos vuelto tan desagradecidos que no valoramos lo que tenemos, sino que vivimos expresando lo que no tenemos, lo que nos queja, lo que nos molesta de los demás, y muchas veces distorsionamos y no nos enfocamos en lo de nosotros, sino en ver lo que hay en el ojo ajeno. Mira que otra observación que decía el mismo autor, decía que la edad donde somos menos agradecidos es en la adolescencia, y yo seguí leyendo porque me pareció importante, y sí,
los adolescentes son menos agradecidos, pero mucho más arriesgados. Es cuando nosotros nos atrevemos a botarnos por esos juegos que los chicos les encanta, de botarse al aire, en esas actividades de alto riesgo. Que no, pues no las puedo así como nombrar, porque pues el hecho no es juzgar, sino que podamos nosotros conversar algo rico y que aprendamos mucho. Entonces la gente los adolescentes son los que más les atrae eso, y mira que la razón es porque nosotros tenemos algo que se llama la corteza prefrontal, y esta es la que se madura o termina su desarrollo es en la adultez. Es el órgano que se demora más en terminarse de desarrollar en nosotros. Entonces los adolescentes son mucho más arriesgados y son muy poco agradecidos. Entonces mira que cuando yo les digo que traigo la instrucción para los padres, mira la importancia, porque nosotros como adultos necesitamos educar a los jóvenes, ya que biológicamente hay algo que los permite ser así, y a veces nosotros no los entendemos. Y mira que la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:22 hace una advertencia a los jóvenes y dice: huid de las pasiones juveniles. A los chicos a esa edad les encanta ir a toda en sus vehículos, llámense en motos, carros, ¿sí? O sea, son mucho más arriesgados y menos agradecidos, creen que todo lo tienen ganado. Por eso mira que estos temas nosotros los traemos para que nosotros podamos introducir al niño, como dice la palabra, desde pequeño a las cosas de Dios. Y mira que me encantó una versión que la encontré del mismo verso de 58, que estamos analizando el versículo 9. La versión es la NTV y dice: levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar y esperar rumores maliciosos, más bien alimenten a los hambrientos, ayuden a los que están en apuros, y entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad que los rodea y será tan radiante. Entonces, mira que si nosotros dejamos todo esto, el Señor a nosotros nos está dando un regalo, ¿cierto? Acuérdese que es deleitarnos en Dios, pero también aprendernos a deleitar de lo que nos rodea. Y algo precioso que hoy vamos a aprender a grosso modo es que parte de de vivir en deleite es de vivir agradecido y evadir la amenaza del desagradecimiento y del señalamiento. Estábamos hablando de qué debemos quitarnos para vivir el deleite, y lo analizábamos en el verso de Isaías 58:9, que dices: y entonces invocarás y te oirá Dios. Todos queremos que Dios nos oiga. Clamarás y te dirá: heme aquí. O sea, Dios estará con nosotros siempre. Y dice la palabra de Dios: si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Hemos hablado de el hablar vanidad, el dedo amenazador, y hoy vamos a hacer un análisis un poquito más profundo de lo que es el yugo. Entonces vamos a empezar como a analizar qué era el yugo antes, ¿no? O sea, ¿de dónde salió el yugo? El yugo es un instrumento de madera que sirve para unir dos bueyes, dos animales que aran o tiran para que se puedan como equiparar las cargas de algo que llevan, ¿cierto? Entonces, este yugo, ¿cierto?, sirve para que los dos animales juntos puedan llevar esa carga. Así que el yugo simboliza ese dominio, esa carga, esa opresión, esa esclavitud, eso difícil, esa amenaza que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, mira que Jesús nos está ofreciendo su yugo fácil y ligero. ¿Esto qué quiere decir? El Señor aquí con esta palabra nos está invitando a nosotros a una sujeción voluntaria para que nosotros podamos tener ese descanso y esa paz, y que podamos compartir esa carga que todos tenemos, porque no somos ajenos a que nosotros en nuestra vida
tengamos yugos. Por eso hoy quiero que el nombre de este tema es identificando mi yugo para vivir en el deleite de Dios. Entonces, cuando nosotros rompemos un yugo, significa libertad. Y esa es la invitación que Dios quiere, que nuestra vida sea ligera, que tengamos paz y que podamos nosotros tener ese autoconocimiento. Por eso la invitación de este programa es autoconocimiento para liberar ese potencial que llevamos dentro. Y para nosotros autopreguntarnos qué pasa, pues necesitamos el contexto para saber cómo nosotros nos podemos cuestionar. Entonces mira que ahorita vamos a traer esas preguntas para podernos identificar. Pero aparte de ese equiparamiento de cargas, el yugo también significa trabajo y disciplina, porque lo hacen dos bueyes para poder llevar a cabo algo, ¿cierto? Entonces, esa distribución de esas cargas significa un esfuerzo mancomunado, significa un trabajo en equipo, significa una entrega, ¿cierto? Y esa es la invitación que Dios quiere, que nosotros nos unamos a Él para tener una relación de amor y de aprendizaje diario. Porque con Él nuestro yugo es ligero, dice la palabra del Señor. Entonces, pero para que nosotros podamos vivir en ese yugo con Cristo o en ese compartir de mis cargas con el Señor, implica algo, una entrega. Debemos nosotros de ser humildes, de tener mansedumbre, confianza en Dios, pero también mucho aprendizaje, porque Dios es un Dios inteligente. Y estar nosotros dispuestos a servir, pero no solamente nosotros sentirnos servidos, sino ese servicio mancomunado, para que nosotros también podamos aprender a ayudar a cargar las cargas de otro, ayudar a vendar las heridas de otro, a que se pueda reflejar en nosotros esa unidad de Cristo. Sí, y podamos nosotros verdaderamente poder disfrutar de ese deleite tan precioso de estar en unidad. Entonces, el yugo es podamos llamarlo, es una esclavitud que te impide ser feliz o libre. Entonces, vamos a ver o hacernos una pregunta: ¿cómo se puede manifestar este yugo emocionalmente? Porque este programa, la invitación del programa es poder nosotros sanar, ¿cierto? Y yo me tomo la tarea de traerles el aprendizaje, pero también me gusta enfocarlo en las cosas de Dios. Y mira que ¿cómo nosotros podemos manifestar ese yugo emocional? Entonces, el primero, relaciones tóxicas o no saludables. Y mira que la palabra de Dios en 2 Corintios 6:14 nos habla del yugo desigual. Y siempre lo tratamos no solamente como con la parte del matrimonio, pero también es una invitación a todo lo que nos rodea en nuestra vida, en los negocios, en nuestra vida, en nuestra relación de amistad, ¿cierto? Porque esta invitación es porque nosotros no podemos estar opuestos a la invitación a ser luz. Entonces, este yugo desigual es una advertencia que Dios nos hace a nosotros, como evitándonos problemas. Entonces, esas relaciones tóxicas o no saludables las relacionamos con esto. La segunda son las creencias limitantes, que son esos pensamientos negativos donde nosotros somos capaces de decir que no tenemos la capacidad, valga la redundancia, de hacer algo, ¿sí? Y son esas barreras mentales o invisibles que nos han puesto porque de pronto nos repitieron tantas cosas de pequeños y nos quedamos como con eso, ¿cierto? Y eso nos impide alcanzar al máximo nuestro potencial. Pero hoy yo quiero invitarlos en este puntico a aprender a madurar. Dejemos ese niño atrás que de pronto fue golpeado, amenazado, que tuvo tantas cosas. Ya crecimos, ya somos adultos, no podemos seguirle echando la culpa al niño, ¿cierto? Que no fue sanado. Sanemos ahora que ya estamos adultos.
Sanemos, tomemos la decisión de sanar y no ir al pasado. Sanemos y vamos hacia adelante, al supremo llamamiento, dice la palabra del Señor. La tercera, heridas no sanadas, que son esos patrones de comportamiento donde nosotros nos autodestruimos, ¿sí? Y nos impiden avanzar para que nosotros dejemos de vivir esa plenitud o esa vida tan sana. El cuarto es dependencia emocional, es la necesidad que nosotros tenemos de que otro valide nuestra existencia. El último son cargas como la culpa, el resentimiento y cuando nos dan responsabilidades excesivas. Entonces, dentro de estas están los patrones de comportamientos, yo les había hablado, como las adicciones, el perfeccionismo extremo, y el autosabotaje. Están todas estas porque estos comportamientos o estas emociones, estos apegos, estas relaciones tóxicas, creencias limitantes, heridas no sanadas, son yugos que nos están a nosotros impidiendo poder alcanzar ese potencial que todos llevamos dentro. Y por último, ¿cómo romper o identificar? El primero, autoconocimiento, lo que estamos haciendo aquí todos los días, autoconocimiento. Pregúntate en este momento cuál es la causa de tu dolor y cuáles son esos patrones que repetitivamente estás haciendo y que te impiden avanzar. Segundo, establece límites. Decir no también es una respuesta, ¿cierto? Y protege tu espacio emocional, y es la clave para que tengas libertad y que nadie te oprima. Y el tercero, y la más importante, el orden no altera los resultados. Busca la ayuda de Dios y permítele al Señor, si no puedes tú identificarlos, permítele al Señor que te permita identificar para poder romper esos patrones y puedas equilibrar de manera saludable con Cristo y con los demás. Bendiciones.